A ver, imaginemos por un momento que el universo entero, con toda su historia y su complejidad, no es más que un inmenso escenario teatral. Me gusta esa imagen, sí. Claro, es que imagínate que el telón se abre y vemos a Dios asumiendo el papel del creador, ¿no? Dictando leyes y formando el cosmos. Luego cae el telón, se vuelve a abrir, y ahora ese mismo y único actor sale vestido como el Redentor, caminando por la Galilea del siglo I. Exacto, un cambio de vestuario rápido entre bambalinas. Eso es. Y luego vuelve a caer el telón, y en el tercer acto reaparece interpretando la fuerza invisible que guía a los creyentes. Si lo pensamos bien, es la divinidad, un solo intérprete cambiando frenéticamente de máscara para cada nueva era de la humanidad, ¿o estamos hablando de una realidad muchísimo más compleja donde varios protagonistas interactúan a la vez? Bueno, esa imagen tan teatral que describes no es una simple exageración moderna ni un ejercicio de imaginación tuyo. De hecho, nos sitúa directamente en el epicentro de una de las crisis intelectuales más formidables de la antigüedad. Y precisamente por eso estamos hoy aquí, para desentrañar este misterio. Bienvenidos a este análisis exhaustivo. Para quienes nos escuchan y disfrutan buceando en la historia de las ideas, el siglo III es un terreno alucinante. Lo es, totalmente. Lo que tenemos sobre la mesa, en esta exploración a fondo, es un debate que casi fractura a la Iglesia primitiva. No era una simple disputa académica sobre textos polvorientos. O sea, era una batalla a vida o muerte por definir la mismísima arquitectura de la identidad divina. El cristianismo todavía se estaba abriendo paso en un mundo grecorromano bastante caótico, y de repente surge una corriente que, pone todo el sistema de creencias patas arriba. Estamos hablando del famoso sabelianismo, o para pronunciarlo marcando bien cada sílaba, el sabelianismo. Exacto, el sabelianismo. A ver, rebobinemos un poco para situarnos en el mapa. ¿Cómo surge exactamente esta idea del actor solitario y quién está detrás del telón? Pues para entender el impacto hay que visualizar el clima intelectual de la época. Imagina el norte de África o Roma en pleno siglo III. Es un caldero hirviente donde la estricta revelación hebrea está chocando de frente con la sofisticada filosofía griega. Un choque de trenes cultural en toda regla. Tal cual. Y en medio de este choque tectónico aparece un presbítero llamado Sabelio. Él formula una tesis que a primera vista resulta brillantemente sencilla. Sabelio postula que existe un solo Dios, una entidad indivisible, que elige manifestarse en 3 modos o facetas consecutivas a lo largo de la historia humana. Modos consecutivos. Esa es la clave, ¿verdad? Ahí la has dado. El matiz crucial aquí, la piedra angular de su pensamiento, es la secuencialidad. Esas facetas nunca coexisten en el tiempo. Claro, de ahí la analogía del teatro que comentábamos al principio. Y fíjate que revisando las fuentes para este análisis, me llama muchísimo la atención cómo el lenguaje acaba definiendo la realidad. Todo gira en torno a un concepto griego súper específico. Absolutamente. El lenguaje es el verdadero campo de batalla aquí. Sabelio y sus seguidores recurrieron a un término muy particular del griego clásico, la palabra prosopon, o, dándole el énfasis adecuado, prosopon, acentuando bien esa primera O. Prosopon, que si no me equivoco no significaba lo mismo que entendemos hoy por persona. Para nada. En su origen más puro y literal, esta palabra no tenía la carga filosófica o psicológica que hoy le damos. Significaba literalmente máscara. Específicamente, esas enormes máscaras de madera, lino o cuero que los actores empleaban en los anfiteatros griegos para proyectar la voz y cambiar de identidad escénica. ¡Madre mía! O sea que la teología más profunda se estaba construyendo con el vocabulario del mundo del entretenimiento antiguo. Es una metáfora potentísima, sí. Es que piénsalo, un solo actor en la Grecia clásica podía interpretar una tragedia completa cambiando de prosopón. Se pone la máscara del padre, termina su escena, corre entre bastidores, se la quita, agarra la máscara del hijo y vuelve a salir a las tablas. Es un sistema ordenado, súper limpio y sobre todo muy fácil de explicar a las masas. Es innegablemente atractivo por su limpieza lógica. Sabelio dividía la historia de la salvación en compartimentos totalmente estancos. La era del Padre abarcaría la creación y la entrega de la ley a través del Dios único, Yahvé o el tetragramaton, como se prefiera. Y luego cambia de acto. Exacto. Cumplido ese rol, la divinidad se despoja de esa identidad y asume el modo del Hijo para la redención. Finalmente, adopta el modo del Espíritu Santo para guiar a la Iglesia incipiente.
No hay solapamientos, no hay confusión de roles en el escenario. Vale, pero pongámonos por un momento en la piel de Sabelio. Analizando el contexto histórico con un poco de empatía, no parece que este hombre fuera un hereje de manual intentando destruir la fe por pura maldad. A simple vista, parece que su intención era profundamente conservadora. Totalmente. De hecho, él se veía a sí mismo como el defensor de la ortodoxia. No estaba intentando ser, en el fondo, el monoteísta perfecto. Porque, claro, vivía en un imperio romano saturado de panteones, de semidioses, de estatuas en cada esquina. Imagino que su terror absoluto era que el cristianismo terminara pareciéndose a esa especie de feria politeísta. Fíjate que das en la diana del problema psicológico de la época. El motor principal de Sabelio era un miedo visceral a lo que llamaban el triteísmo, es decir, la creencia literal en 3 dioses. Su obsesión teológica era proteger la monarquía de Dios a toda costa. Eso en esta corriente se la conoce también como monarquianismo, claro. Eso es. Sabelio pensaba, y con cierta lógica, dadas sus premisas, que si la Iglesia admitía la existencia de 3 identidades coeternas y distintas, inevitablemente el pueblo llano, recién salido del paganismo, las adoraría como a un panteón de 3 deidades separadas. O sea que era una maniobra defensiva. Quería blindar la idea de un Dios único. Sí, pero el problema es que, al blindar esa unidad, sacrificó la pluralidad inherente a los propios textos antiguos. Y aquí es donde la ortodoxia trinitaria tiene que trazar una línea en la dona. A ver, explícanos esa línea, porque sé que ambas posturas compartían algo de base. Claro, hay que ser justos. Ambas facciones, tanto los modalistas de Sabelio como los pensadores ortodoxos, partían de un acuerdo fundamental. Ambos creían en una sola ousia, una única sustancia o esencia divina. Nadie defendía que hubiera 3 masas de divinidad flotando por ahí. Vale, entonces el cisma absoluto, la ruptura, ¿dónde se produce exactamente? Se produce al definir cómo existe esa sustancia. Y ahí es donde entra el otro peso pesado del vocabulario griego en esta historia. La famosa hipóstasis. Exactamente. O hiposis, pronunciado con esa H suave, casi muda, hipostasis. La Iglesia primitiva argumentaba que esa única esencia subsiste eternamente en 3 hipóstasis distintas. No como roles temporales, no como disfraces que se usan y se tiran, sino como realidades relacionales permanentes e increadas. O sea, el Padre engendra al Hijo en la eternidad y ambos coexisten. Así es. Sabelio, por el contrario, colapsaba todo en una sola hipóstasis que iba mutando con el tiempo. Ojo con esto, porque aquí la teoría elegante choca violentamente contra la realidad. Ese afán de Sabelio por crear un sistema monoteísta hermético e impecable resuelve el problema filosófico de los griegos, vale, pero abre una brecha teológica colosal cuando aterrizamos en el clímax de la narrativa cristiana. ¿Te refieres a la cruz? Me refiero al momento de la crucifixión en el Gólgota. Si aplicamos la lógica de Sabelio a ese momento... Ese es precisamente el muro contra el que se estrella el monarquianismo. Para los teólogos del siglo III, la implicación lógica de la teoría de Sabelio derivó en una de las etiquetas más demoledoras de la historia del pensamiento religioso, el patripasianismo. O diciéndolo despacio para no trabarnos, el patripasianismo. Literalmente, el sufrimiento del Padre. Literalmente. Y esto no era simplemente un debate semántico para intelectuales aburridos. Las implicaciones son devastadoras para la fe. Ya, es que, si lo piensas, si el Padre y el Hijo son exactamente la misma y única hipóstasis, el mismo individuo bajo diferentes máscaras escénicas, la conclusión matemática ineludible es que fue el mismísimo Padre inmutable quien fue azotado, sangró y murió asfixiado en una cruz romana. Y eso dinamita por completo la narrativa cósmica. Claro. Para quienes conocen la exégesis tradicional, el núcleo del mensaje es puramente relacional. Tienes a un padre que entrega a su hijo por amor a la humanidad y un hijo que se somete voluntariamente a ese sacrificio. Hay una relación de amor interpersonal profundísima. Y con Sabelio eso desaparece. Es que si aplicamos su prisma, la historia cambia de género literario. Se convierte en la historia de una deidad solitaria, de un ser aislado que se autoimpone el sufrimiento bajo un seudónimo. Elimina el concepto del amor relacional dentro de la propia divinidad. Porque, a ver, no puedes tener una relación de amor profundo e interpersonal si eres el único que habita la habitación. Precisamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Borrar la pluralidad significa borrar el amor como cualidad esencial y eterna de Dios antes de la creación. Si Dios es una sola persona solitaria, el amor no sería parte de su esencia eterna porque el amor requiere obligatoriamente de un otro al que amar. Tiene todo el sentido. Por eso el patripasianismo fue considerado no solo una falacia lógica, sino una herejía emocionalmente inaceptable para la mentalidad hebrea y cristiana temprana. La simple idea de que la esencia fontal de la divinidad estuviera sometida a la muerte en el Gólgota era una blasfemia estructural. Y es que, más allá de la filosofía, el sistema de las máscaras secuenciales se derrumba como un castillo de naipes en cuanto abres los textos históricos. Porque el relato original nos muestra a estos personajes compartiendo escenario. No puedes tener un solo actor interpretando a tres personajes si el guión exige que los tres hablen a la vez. Exacto. Me viene a la mente el famoso relato del río Jordán. El bautismo de Jesús en el Evangelio de Mateo es la prueba de fuego que utilizaba la ortodoxia. En el capítulo 3 presenciamos una manifestación innegablemente simultánea. A ver, descríbenos la escena con las máscaras. Bueno, el texto describe a Jesús emergiendo físicamente de las aguas del río. En ese milisegundo exacto, el Espíritu desciende visiblemente con forma de paloma y a la vez una voz resuena desde la bóveda celeste diciendo: «Este es mi Hijo amado». Es la ruina total del argumento de Sabelio. O sea, tienes la máscara 1 en el agua, la máscara 2 cayendo del cielo y la máscara 3 proyectando la voz desde arriba. Es mecánicamente imposible. Para que la teoría modalista funcionara en el Jordán, ese actor divino solitario tendría que estar moviéndose a la velocidad de la luz, ¿no? Teletransportándose del agua a las nubes en fracciones de segundo, para mantener la ilusión ante los espectadores. Es casi cómico si lo piensas bajo esa lupa teatral. Es insostenible, sí, pero fíjate que la verdadera estocada no viene de una escena física, como el bautismo, sino de un abismo psicológico. El golpe definitivo ocurre la noche antes de la crucifixión, en el jardín de Getsemaní. Lucas 22, la agonía extrema y la oración en la oscuridad. Así es, Jesús, en un estado de profunda angustia, pronuncia unas palabras que son el terror de cualquier monarquiano estricto. Dice: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Uf, claro, analicemos esto con detenimiento. Si asumimos la lente de Sabelio, Jesús está arrodillado pidiendo clemencia al Padre. Pero si ambos son idénticamente la misma persona en su esencia individual, básicamente estamos ante un soliloquio existencial frente a un espejo. Dios hablándose a sí mismo. Sí, rogándose a sí mismo que cambie de opinión. Y lo que es peor, esto introduce un enigma insalvable sobre la voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo narices puede un ser único, una mente solitaria, tener dos voluntades contrapuestas que necesitan someterse la una a la otra? Es que no puede. Es lo que en psiquiatría moderna podríamos comparar con una disociación profunda. El texto exige la distinción. Exige un yo que se somete a un tú de forma real, no como un mero artificio retórico. Hay una verdadera sumisión relacional. Exacto, una sumisión que requiere por fuerza dos centros de consciencia operando simultáneamente. Y esto nos lleva al argumento final que esgrimió la Iglesia, apoyándose en la precisión milimétrica del idioma griego en el prólogo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Un texto conocidísimo, pero me consta que la traducción al español pierde un matiz brutal que en el griego original entierra por completo al sabelianismo. Es un matiz asombroso que descansa sobre los hombros de una sola preposición. Cuando leemos que el Verbo estaba con Dios, la preposición griega utilizada es pros. Pros. Y pros no describe una simple proximidad espacial, inerte. No es como un libro que está con otros libros en una estantería. Implica una direccionalidad activa. En el griego koiné, estar pros a alguien significa estar cara a cara. Implica reciprocidad, comunión íntima e interacción directa hacia el otro. Y lógicamente, es física y espiritualmente imposible estar cara a cara, si no hay un otro real. Volvemos al espejo. Una sola persona no puede tener una relación pros consigo misma, a menos que sea pura ilusión. Yo estoy convencida de que esa es la clave. Para que el amor y la comunicación existan verdaderamente, en la eternidad se requiere alteridad. Se requiere que esas tres hipóstasis se miren frente a frente. Totalmente. La preposición pros exige pluralidad.
Y por eso, a pesar del inmenso esfuerzo de Sabelio por proteger el monoteísmo y simplificar la teología para las masas, su sistema colapsó frente a la complejidad de los propios textos. La Iglesia tuvo que rechazar la salida fácil y abrazar el misterio insondable de la Trinidad. Y fue un paso valiente, porque vivir con el misterio es incómodo. Ya te digo, cualquiera que escuche este nivel de disección filosófica sobre preposiciones griegas y disputas del siglo III pensaría que estamos hablando de un fósil, ¿no? De un debate de museo totalmente inofensivo para la mente del siglo XXI. Pero resulta que no es así en absoluto. Claro, resulta que la mente humana tiene una tendencia implacable a reciclar sus propios miedos. Y esta herejía, por muy superada que parezca en los libros de historia, sigue absolutamente viva. Vaya que sí está viva. El sabelianismo nunca desapareció del todo. Simplemente hibernó y fue cambiando de ropajes. Su pervivencia es asombrosamente visible hoy en día en movimientos religiosos modernos. ¿Ah, sí? ¿En cuáles? Pues en grupos como los llamados Solo Jesús o más formalmente los pentecostales unitarios. Lo que en el mundo anglosajón se conoce como Oneness Pentecostalism. A ver, explícanos cómo opera esta herencia en la práctica. Porque imagino que ya no andan hablando de máscaras griegas ni de prosopón en sus cultos dominicales, ¿verdad? La terminología clásica ha desaparecido, desde luego, pero el andamiaje psicológico y teológico es un calco exacto. Estos grupos modernos bautizan a sus fieles exclusivamente en el nombre de Jesús. Rechazan la fórmula trinitaria. Rechazan tajantemente la fórmula de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque argumentan que esos tres términos no describen a personas distintas. Para ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo son meros títulos descriptivos, roles funcionales de un único nombre revelado a la humanidad, que es Jesús. O sea, es Sabelio reempaquetado para el mundo contemporáneo. Sabelio versión siglo XXI, sí. Madre mía, esto arroja una luz fascinante sobre nuestra propia psicología. A pesar de los siglos de concilios, de los miles de volúmenes de teología sistemática escritos, el ser humano sigue sintiendo una ansiedad terrible ante la paradoja. Sí, es como si nos diera vértigo lo incomprensible. Seguimos buscando desesperadamente atajos intelectuales. Meter a la divinidad en una caja racional, concebir a un solo individuo que sencillamente se pone distintas etiquetas según la ocasión, resulta muchísimo más fácil de digerir que el misterio de un ser supremo que existe en una comunión interpersonal constante. Es la perpetua tentación de domesticar lo divino. Queremos que la última realidad del universo encaje perfectamente en nuestras estructuras mentales que son limitadas. Reducir a Dios a nuestro tamaño. Exacto. Pero como demuestra esta historia, cuando fuerzas esa simplificación, cuando intentas aplastar el misterio para que quepa en tu cabeza, invariablemente terminas perdiendo matices existenciales innegociables. Se pierde esa riqueza de la relación pros, del cara a cara, del amor como fundamento primigenio de la realidad. Entonces, a modo de brújula, para la audiencia que nos está escuchando, ¿qué sacamos en claro de esta inmersión? Hemos viajado desde la tensión de un mundo antiguo, asustado por el politeísmo, hasta las sutilezas de una preposición griega. Hemos visto cómo la teoría de las máscaras intentó resolver una crisis, pero acabó generando un monstruo teológico. El padre solitario sufriendo bajo un disfraz, sí. Eso es. Y frente a eso, la obstinada complejidad que defendió la ortodoxia primitiva, defendiendo una pluralidad real y una relación auténtica. Yo creo que lo que emerge de todo este laberinto es el inmenso y a veces aterrador poder de las palabras. Conceptos antiguos como prosopon o hipóstasis no son ruinas arqueológicas. Esas letras formaron la argamasa y la arquitectura invisible de lo que millones de personas creen y sienten hoy al orar. Siguen modelando nuestra forma de acercarnos a lo trascendente. Exactamente. La forma en que concebimos a lo divino sigue estando dictada en gran medida por cómo unos teólogos en el siglo III decidieron interpretar una metáfora teatral. Es una locura pensar que la simple repulsión a la idea del patripasianismo obligó a la mente humana a llevar el lenguaje hasta sus límites más extremos para intentar definir lo indefinible. Totalmente. Y hablando de esos límites del lenguaje y de las metáforas de las que partimos, creo que hay una reflexión final que los propios textos nos exigen plantear. Algo que va mucho más allá de la teología antigua y aterriza directamente en nuestra experiencia humana de hoy en día. A ver, dispara. Pensemos en el asombroso viaje de esa palabra, prosopon. Originalmente era un artefacto de madera, una máscara concebida exclusivamente para ocultar el verdadero rostro del actor.
y proyectar una ilusión construida hacia el público. Una fachada, vamos. Sí. Sin embargo, a través de estos feroces debates teológicos, esa misma palabra mutó, evolucionó y se convirtió en la raíz exacta de nuestro concepto moderno de persona. Así que la pregunta que me queda flotando para quienes nos escuchan es si la mismísima etimología de lo que somos proviene de un objeto creado para el ocultamiento. Ojo con esto. ¿Hasta qué punto nuestra propia idea de la personalidad individual, la identidad que pulimos y proyectamos todos los días ante los demás, sigue siendo, en su núcleo más íntimo, una simple máscara que hemos elegido meticulosamente para sobrevivir en el gran teatro del mundo? La verdad es que te deja pensando. Qué gran cierre para este análisis.